su definición, determinantes, cálculo numérico y geométrico, ¿verdad? El tema de cálculo numérico y geométrico es aplicar fórmulas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se aplican las fórmulas correspondientes. Vamos a hablar también de la necesidad de ingreso de la demanda, pero solamente su definición es lo que nos pide el programa, y la elasticidad precio de la oferta, que también nos pide hablar un poquitito, y también de sus determinantes, ¿verdad? Entonces, estos son los contenidos de la unidad, y como les dije hace rato, ¿verdad? Lo que va a ingresar, o mejor dicho, lo que va a entrar en el examen es elasticidad precio de la demanda, que es hasta el cálculo numérico y geométrico, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos desenvolvemos ahí. Y ahí también, por último, vamos a hablar de elasticidades cruzadas. Esto es muy probable que ya no demos hoy, sino en la clase siguiente, después del examen. Y vamos a ver una revisión un poquitito de los bienes sustitutos y bienes complementarios. Entonces, para empezar a desarrollar, vamos a hablar un poquitito del concepto de elasticidad. ¿Qué significa elasticidad? ¿Verdad? Cuando hablamos de elasticidad nos referimos a algo que se puede estirar. O sea, tú hoy pisó, ¿verdad? Entonces agarramos una goma, un pedazo de goma, y estiramos, ¿verdad? Significa que es elástico, ¿verdad? Se puede estirar. Y ese concepto de elasticidad se traslada en el campo de la economía, específicamente en la microeconomía. ¿Para qué? Para ver o para denotar o para calcular cómo es que los consumidores, estamos hablando de nosotros prácticamente, ¿verdad? Reaccionan. ¿Reaccionan a qué? Reaccionan al cambio de los precios de los bienes. También cómo los consumidores reaccionan al cambio de ingreso que pueda experimentar los consumidores, y también cómo justamente reacciona la oferta o los vendedores cuando hay un cambio en el precio de los bienes. Entonces, de todo eso implica la elasticidad. La elasticidad cuantifica en el dedo. Cuando hablamos de cuantifica, significa que le da un número, ¿verdad? O calcula, ¿verdad? La variación, que puede ser positiva o negativa, experimentada por una variable al cambiar otra. En general, la elasticidad es un cambio porcentual del valor de una variable ante el cambio porcentual del valor de otra variable. Y cuando hablamos de una variable, vamos a hablar del precio. Y cuando hablamos de la otra variable, podemos hablar de la demanda, podemos hablar de la oferta y también podemos hablar de los ingresos. Entonces, la elasticidad, básicamente lo que nos muestra este concepto es cuánto o cómo cambia o cómo reaccionan justamente los consumidores o los oferentes ante el cambio que puede haber en el precio de los bienes o ante el cambio de los ingresos. Porque sabemos bien de que no va a ser lo mismo, por ejemplo, tener un ingreso de 1.000.000 de guaraníes y te vas al supermercado. ¿Y cuántas cosas vas a traer por 1.000.000? Bueno, quizás 2 carritos llenos de mercadería. Pero va a cambiar la cosa, ¿verdad? O cambiaría la cosa si de 1.000.000 estás ganando y pasas a ganar 10 millones, ¿verdad? Entonces hay un cambio tremendo en la variación tremenda en el ingreso, ¿verdad? Entonces, de alguna forma tiene que reaccionar el consumidor. Y esa reacción justamente es lo que estudia la elasticidad. ¿Cómo es que reacciona el consumidor? Y la misma cosa con los precios, ¿verdad? Estábamos comprando panes a 5.000 guaraníes el kilo, y de repente hay una variación del precio en el kilogramo de los panes. Pasa de 5.000 a 7.000, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que reaccionan los consumidores ante ese cambio de precio que Happy sufrió. hay, ¿Cómo? happy hay. ¿Verdad? Bueno, bien, entonces vamos a ver un poquitito cómo es que reacciona justamente, ya sea el consumidor, la oferta o la demanda, ante el cambio de los ingresos o ante el cambio del precio. Entonces, para eso se clasifica la elasticidad, ¿verdad? Existen diversas clases de elasticidades que difieren de acuerdo a las variables que estén analizando. Hablamos primeramente de elasticidad
precio de la demanda, ¿verdad? Elasticidad, precio de la demanda, entonces, y también puede ser elasticidad, ingreso de la demanda y elasticidad, precio de la oferta. Cuando hablamos del primero, vamos a ver cómo reacciona la demanda o cómo reaccionan los consumidores ante el cambio del precio. Cuando analicemos la necesidad de ingreso de la demanda, vamos a ver cómo reaccionan los clientes o los consumidores ante un aumento o disminución de sus ingresos. Y por último, el último tipo de elasticidad lo que analiza es cómo reacciona la oferta o cómo reaccionan los vendedores cuando varía el precio del bien. Esa variación puede ser negativa o positiva, o puede subir o puede bajar. Y vamos a hacer justamente una aclaratoria de la unidad abarca lo relacionado a las teorías del primero y cálculos y gráficos. En cuanto al segundo tipo de elasticidad, vamos a ver sus teorías, vamos a definir, y el tercer tipo de elasticidad vamos a hablar de sus teorías también, ¿verdad? Entonces, el primero, justamente, la elasticidad precio de la demanda, lo que vamos a calcular, donde vamos a aplicar la fórmula, es en este primero. Que vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es elasticidad precio de la demanda? Indica cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Entonces, indica, o demuestra cuánto es lo que cambia la cantidad que los consumidores quieren comprar cuando varía el precio de un bien. Eso es lo que nos demuestra la elasticidad precio de la demanda. Su definición exacta o su definición, digamos, matemática es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida la variación porcentual del precio, que vendría ya a ser la fórmula, ¿verdad? En un rato ya vamos a ver cuál es la fórmula de elasticidad del precio de la demanda y cómo se aplica esta fórmula. Entonces, para englobar esta parte, la elasticidad del precio de la demanda muestra o nos indica cómo cambia la demanda justamente, o cómo cambia la cantidad demandada cuando varía el precio de un bien. Se dice que la demanda de un bien es elástica cuando la sensibilidad de los consumidores ante un cambio en el precio es alta. Bueno, cuando la elasticidad, cuando la demanda es elástica cuando varía el precio de un bien y hay una reacción, digamos, una gran reacción, ¿verdad? Hay una reacción más grande de la variación de la demanda. Ahí justamente alguien se quiere sumar. Ya son las 7. Se dice que la demanda de un bien es inelástica cuando la sensibilidad de los consumidores ante un cambio del precio es baja. Bueno, ahí se puede presentar dos tipos de, o mejor dicho, dos situaciones de elasticidad, que puede ser elástica y inelástica. ¿Verdad? Elástica es cuando varía el precio del bien y los consumidores tienen un cambio tremendo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. El precio del pan es 5.000 guaraníes el kilo. Yo estaba comprando por semana 3 kilogramos de pan para consumir con mi familia, ¿verdad? Y de repente hay un cambio en el precio del pan de 5.000, aumenta a 10.000 o a 7.000, vamos a poner, ¿verdad? Entonces hay un cambio en el precio de los panes. Y por lógica, según la ley de la demanda, deberíamos comprar menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley de la demanda dice que ante un aumento del precio de un bien, los consumidores tienden a comprar menos de ese bien. Entonces, yo que estaba comprando 3 kilogramos de panes por semana, ahora compro apenas 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces, hubo una variación del precio del 40%. De 5.000 aumentó a 7.000, ¿verdad? Hay un aumento del 20%, del 40% en el precio justamente del pan. En cambio, bajé, ¿verdad? La compra de los panes, ¿verdad? De 3 kilos, ahora compro 1 kilo nomás, ¿verdad? Es decir, hay una diferencia tremenda
entre lo que estoy comprando ahora y lo que estaba comprando antes, ¿verdad? En ese caso decimos de que la demanda de ese bien es elástica, porque la reacción que tienen los consumidores es muy enorme, o es grande, ¿verdad? Hay un cambio significativo en la cantidad que compran los consumidores. Pero ¿qué sucede si es que de repente el precio del pan de 5.000 sube a 7.000? Yo que estaba comprando 3 kilos, ahora compro, pero compro 2 kilos y medio, ¿verdad? Hay un cambio, sí, hay un cambio, pero ese cambio es pequeño, ¿verdad? Lo que tuvo que ajustar fue medio kilos menos, ¿verdad? Entonces el cambio que hubo justamente en el precio hace de que el consumidor reaccione, pero reaccione, digamos, de una forma pequeña, ¿verdad? No en una forma significativa. En ese caso, si la reacción es pequeña o si los consumidores reaccionan de esta forma, decimos que la demanda es inelástica. Pero enseguida eso vamos a enumerar para entender mejor, ¿verdad? Bien, la demanda de bienes necesarios como alimentos, combustibles, zapatos, medicamentos, tienden a ser inelásticas. ¿Por qué tienden a ser inelásticas? Porque sabemos bien, por ejemplo, que sin los alimentos nosotros no vamos a poder sobrevivir. Entonces necesariamente tenemos que comprar para los alimentos. No importa que el precio del pan, o no importa que el precio de la leche, el precio de la carne esté por las nubes, ¿verdad? De alguna forma tenemos que comprar. Si no compramos, vamos a morirnos de hambre, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? No podemos preparar nuestros alimentos. Pero eso dice que la demanda de los bienes necesarios, como alimentos, combustibles, que imagínate que el combustible, ahora que está la nafta amarilla de 5.550, que sube a 7.500, por ejemplo, ¿verdad? Voy a tener que cargar a 7.500 lastimosamente, porque si no cargo nafta en mi moto o en mi auto, no voy a poder trasladarme a ninguna parte. Entonces, son bienes necesarios que lastimosamente, ¿verdad? Si aumenta el precio, no voy a poder sustituir por otro. El combustible, la nafta, por ejemplo, no hay otro combustible que yo le pueda cargar a la motocicleta para que se vaya, ¿verdad? Necesita sí o sí nafta, ¿verdad? Medicamento. En caso de medicamento es peor, ¿verdad? Si es que yo soy una persona hipertensa, por ejemplo, estoy consumiendo pastilla, por ejemplo, que la pastilla para la hipertensión cuesta 100.000 guaraníes, por ejemplo, una tableta, de repente hay un aumento en el precio de la pastilla de 100.000, pasa a 150.000 guaraníes, ¿verdad? Pero si yo no compro esa pastilla, a manota, ¿verdad? Porque me ha dado, no sé, de presión, lo que sea, ¿verdad? Entonces, un medicamento también es un bien necesario. Por eso decimos que la demanda de bienes necesarios, por lo general, es inelástica. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio en el precio de esos bienes, hay una reacción pequeña o no hay una reacción de los consumidores. En cambio, sí es posible sustituir fácilmente otros bienes de lujo, por ejemplo. Hay ciertos bienes de lujo, como por ejemplo, ahí él nos menciona, bueno, nos dice no sé, unas vacaciones a Europa, ¿verdad? De repente con esta pandemia no podemos irnos ni a Brasil, ¿verdad? Pero podemos sustituir, ¿verdad? Tranquilamente en vez de irme a Europa, yo puedo quedarme a Paraguay a recorrer, por ejemplo. Entonces son bienes de lujo, ¿verdad? Que puedo dejar de lado si es que aumenta el precio o lo que sea, o no o tengo menos posibilidad y cambio ese por otro tipo de alternativa, ¿verdad? Y el tema del whisky escocés, ¿no? Dice, ¿verdad? El whisky escocés es uno de los whisky más caros del mundo, ¿verdad? Entonces, en vez de consumir whisky escocés, voy a tomar Oltrad y lo que sea, ¿verdad? Caña nacional. Entonces, puedo sustituir, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que denotar es que cuando los bienes son necesarios, sí o sí tengo que comprar, no importa el precio, ¿verdad? Voy a tener que comprar. No importa que aumente el precio, de alguna forma voy a tener que compensar eso y voy a comprar para seguir subsistiendo. En cambio, hay ciertos bienes que puedo dejar de consumir. Nadie se muere por no consumir whisky escocés, por ejemplo. Nadie se muere por no irse de vacaciones. Entonces, puedo sustituir esos bienes
y esos bienes que no son tan necesarios sí tienen una demanda elástica. La demanda de bienes fáciles de sustituir por otros tienden a ser elásticas que todos los que tienen sustitutos. Bien, vamos a hablar ahora de la fórmula justamente de elasticidad que vamos a utilizar, ¿verdad? Samuelson presenta la siguiente fórmula y nos dice variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio, ¿verdad? Esta es la fórmula que digamos, se desglosa de esta forma, ¿verdad? Variación de Q sobre Q1 más Q2 dividido 2 sobre variación de P dividido P1 más P2 dividido 2, en donde alfa Q significa variación de la cantidad demandada. Q1, cantidad demandada antes de la variación del precio. Q2, cantidad demandada después de la variación del precio. Precio 1 o variación de precio es alfa P. Precio 1, precio inicial, y precio 2, precio final. Esta fórmula que están viendo ustedes en pantalla, vamos a utilizar para realizar el cálculo de la elasticidad. Pero para realizar el cálculo de elasticidad necesitamos que se plantee un problema. Y este es un ejemplo de un planteamiento de un problema para realizar el cálculo de la elasticidad. Y nos dice, el precio de los pendrive disminuye de $5, o huellila y precio, a $3. En consecuencia, la demanda del mismo se incrementa de 100 unidades a 300 al mes. El precio del pendrive que se vende por la calle, por los comercios, que estaba a $5, ahora cuesta $3. Antes, cuando estaba a $5, los comerciantes vendían 100 unidades por mes. Y ahora que está a $3, venden hasta 300 unidades al mes, ¿verdad? Y lo que nos pregunta justamente es, ¿cuál es la elasticidad, verdad? La elasticidad, precio de la demanda, e indique el tipo de elasticidad a la que pertenece, ¿verdad? Y a través de esa fórmula lo que vamos a hacer ahora es calcular la elasticidad y nos va a salir un número, ¿verdad? Una vez que nos salga un número, nosotros vamos a interpretar ese número y vamos a interpretar el resultado. Y vamos a decir si la demanda es elástica, inelástica o unitaria. Tres tipos de elasticidades dependiendo del valor que nos salga en la aplicación de la fórmula. Y lo primero que vemos ahí es la fórmula, ¿verdad? Que vimos en la diapositiva anterior. Variación de Q sobre Q1 más Q2 sobre 2. Dividido, variación de P, precio 1 más precio 2 sobre 2. Y tenemos acá los datos. Estos datos, ¿de dónde extraemos? Estos datos estamos o vamos a extraer del ejemplo que tenemos aquí. Variación de Q. Variación de Q es 200. ¿Y cómo calculamos 200? Es simple, ¿verdad? Vamos a ver 300 unidades menos 100 unidades, ¿verdad? 300 unidades representan las unidades que se venden después de que disminuya el precio del pendrive. Y 100 unidades representan las unidades que se venden antes del aumento, antes de la disminución del precio del pendrive. Entonces lo que vamos a hacer es 300 estirar de ahí y 100 de estirar de ahí. Y vamos a restar 300 unidades menos 100 unidades da como resultado 200. Porque la variación de Q es justamente lo que representa cuando varía la cantidad demandada. Y de 100 pasó a 300. Entonces la cantidad demandada es 200, mejor dicho, la variación de la cantidad es 200. 200 es lo que cambió. De 100 pasó a 300 las ventas. Bien, luego Q1, que es cantidad 1, es digamos, la cantidad vendida antes de la disminución del precio. Entonces, se estaba vendiendo 100 unidades, que es Q1, y después de que bajó el precio, se venden 300 unidades, es Q2. La variación de precio, lo que voy a hacer es restar el precio 1, que es 5, y menos el precio 2, que es 3. Entonces, restando 5 el precio inicial, menos 3 el precio final,
obtengo como resultado 2. El precio varió 2. Y el precio 1 es el primer precio, que es $5, y el precio 2 es el segundo precio, el precio que disminuyó a $3. Entonces, mirando este ejemplo, mirando este planteamiento, voy a extraer estos datos que están en el cuadrado. A poner cuadrado y entonces vemos variación de Q. Variación de Q, entonces, como ya les mencioné, ¿verdad? Vamos a restar 300 menos 100 para ver cuánto varió Q. Q1 es la cantidad inicial, Q2 es la segunda cantidad. Variación de precio, vamos a restar 5 menos 3. P1 es 5, por supuesto, y P2 es 3. Y vamos a empezar a reemplazar la fórmula. Entonces, elasticidad de la demanda es igual a variación de Q. Vemos en nuestro cuadrito que la variación de Q es 100. Mejor dicho, 200. Un datito, gente, ahí voy a ajustar. Bien, entonces, variación de Q es 200. Vemos acá, 200. Variación de Q es 200. Q1 sobre Q1 es 100 más Q2 es 300 dividido 2 sobre nuevamente variación de P. Variación de P, vamos a mirar acá en nuestro cuadrito. Variación de P es 2, precio 1 es 5, más precio 2 es 3, sobre 2. Es lo que nos está indicando la fórmula. Entonces, variación de Q es 200, Q1 100, Q2 300, sobre 2. Dividido, variación de P es 2, precio 1 es 5, precio 2 es 3, dividido 2. Y vamos a empezar a resolver. ¿De dónde vamos a empezar a resolver? Vamos a empezar a resolver de lo que estamos indicando acá, ¿verdad? Vamos a sumar primero 100 más 300 y 5 más 3. Entonces nos va a quedar 400 sobre 2. Sobre 2 dividido 5 más 3 va a ser 8 y dividido 2. Y ahora lo que vamos a resolver es el 400 dividido 2. Y vamos a ver, 200 dividido 400 dividido 2 es 200 sobre 2 sobre 8 dividido 2 es 4. Una vez que lleguemos a ese punto, vamos a aplicar extremos con extremos y medio con medio. Y una vez aplicado extremos con extremos, 200 por 4 es 800 y 200 por 2 es 400. Y finalmente, 800 dividido 400 da como resultado 2. Entonces, el resultado de aplicar esta fórmula es 2. Y lo que ahora vamos a ver es justamente interpretar ese resultado. ¿Qué pasa si el resultado es 2? Si el resultado es 2, si el resultado es menor a 1, decimos que hay una demanda elástica. Si el resultado es igual a 1, decimos que es una demanda unitaria. Si el resultado es menor a 1, decimos que es una demanda inelástica. En este caso el resultado fue mayor a 1. Por consiguiente, decimos que la demanda es elástica. Entonces, el resultado fue 2, el resultado entonces es mayor a 1, por ende el resultado es justamente nos dice de que hay una demanda elástica. Entonces, se presenta un ejemplo, justamente un problema, y lo que nosotros hacemos es extraer los datos conforme a la fórmula, reemplazamos los datos, desarrollamos, multiplicamos
Y finalmente interpretamos para saber si es demanda elástica, unitaria o inelástica. ¿Por qué? Porque el resultado menor a 1, mayor a 1, mejor dicho, cuando una variación del precio de 1% provoca una variación de la cantidad demandada superior a ese porcentaje, tenemos una demanda elástica con respecto al precio. Si el resultado es menor a 1, tenemos una demanda inelástica con respecto al precio. Si el resultado es igual a 1, un caso especial importante es la demanda elasticidad unitaria, que se produce cuando la variación porcentual de la cantidad es exactamente igual a la variación porcentual del precio. Y el resultado entonces es 1, significa que la reacción que tuvo la demanda en relación a la subida del precio es igualmente proporcional. Entonces voy a volver un poquitito al origen y lo voy a volver a presentar este ejemplo, ¿verdad? El precio del pendrive disminuye de 5 a 3, en consecuencia la demanda del mismo se incrementa de 100 a 300 unidades. Lo primero que vamos a hacer es copiar la fórmula y quitar los datos. Variación de Q, vamos a ver, va a ser 300 unidades menos 100 unidades. Entonces, 300 menos 100 es 200. Q1, 100 unidades, que eran los que se estaban vendiendo a un precio de 5. Q2, 300, es lo que se está vendiendo ahora que el precio es $3. Variación de T, el precio, ¿verdad? $5 menos el precio 2, que es 3, ¿verdad? Entonces, 5 menos 3 es 2. Y el precio 1, el precio inicial es 5, y después disminuye el precio a 3. Y reemplazamos en nuestra fórmula. Variación de Q es 200 sobre Q1, que es 100, más Q2 es 300, dividido 2, según la fórmula, sobre variación de precio es 2, sobre precio 1 es 5, más precio 2 es 3, dividido 2. Y empezamos a resolver. Primeramente sumamos lo que están ahí. 100 más 300 es 400 y 5 más 3 es 2. Y dividimos lo que está debajo. 200 sobre 400 dividido 2 es 200 dividido 2 sobre 8 dividido 2 es 4. Y aplicamos extremos con extremos, medio con medio. 200 por 4 es 800 sobre 200 por 2 es 400. 800 dividido 400 es 2. Y llegó el momento de interpretar el resultado. Si el resultado es mayor a 1, la demanda es elástica. Si el resultado es menor a 1, es igual a 1, la demanda es unitaria. Si el resultado es menor a 1, la demanda es inelástica. En este caso el resultado es 2. Decimos que la demanda es inelástica. Y con eso se cierra el ejercicio. Hacemos el cálculo y finalmente interpretamos ese resultado. En este caso, el 2 es mayor a 1, por consiguiente la demanda es elástica. Si queremos graficar eso, si queremos graficar lo que pasó, vamos a trasladar los datos, ¿verdad? El precio 1, precio 2, Q1 y Q2, que están en el problema, y vamos a hacer un gráfico simple, ¿verdad? Precio, cantidad, y dividimos 1, 2, 3, 4, 5, y acá abajo va a ser 100, 200, 300, 400, 500. Y vemos, a un precio de 5, la cantidad demandada es 100. Y a un precio de 3, la cantidad demandada es 300. Unimos los puntos y tenemos la curva de la demanda nuevamente. Entonces, si queremos graficar justamente el caso de elasticidad. Bien, ahora tenemos un ejemplo más complejo, justamente, donde tenemos 1, 2, 3, 4 cantidades y 4 precios, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es calcular la elasticidad para cada nivel de precio. Es decir, cuánto es la elasticidad si es que el precio es 6 y la cantidad demandada es 0. Si el precio es 4, la cantidad demandada es 10.
Y después vamos a ver cuánto es la elasticidad, si es que el precio es 2 y la cantidad demandada es 20. Y si el precio es 0, la cantidad demandada es 30. Y vamos a primeramente hacer, digamos, la variación de Q, ¿verdad? Entre el 0 y el 10, 10 es la diferencia. Entre el 10 y el 20, 10 es la diferencia. Y entre el 20 y el 30, 10 es la diferencia. Ahora el precio. Entre 6 y 4, 2 es la diferencia. Entre el 4 y 2 es 2 la diferencia. Y entre el 2 y el 0, 2 es la diferencia. Ya tenemos las variaciones. Ahora le vamos a empezar a trabajar Q1 y este va a ser Q2. Este va a ser precio 1 y este va a ser precio 2. Y reemplazamos en nuestra fórmula. 10, que es la variación de Q, sobre Q1 es 0, Q2 es 10. Dividido 2, según la fórmula. Dividido variación de P, que en este caso es 2. Precio 1 es 6 y precio 2 es 4. Dividido nuevamente 2 según la fórmula y empezamos a desarrollar. Entonces, 10 sobre 0 más 10 es 10. 10 dividido 2 es 5. Sobre 2, 6 más 4 es 10. Dividido 2 es 5. Y aplicamos extremo con extremo, medio con medio. 10 por 5 es 50 y 5 por 2 es 10. 50 dividido 10 es 5. Entonces, el 5 es mayor a 1. Si el resultado es mayor a 1, decimos que la demanda es elástica. Tenemos justamente el resultado del primer grupo. Ahora vamos a cambiar de denominación de lo que están acá. Y el precio 1 va a ser ahora este, ¿verdad? Este va a ser precio Q1 y este va a ser Q2. El otro va a ser precio 1 y el otro va a ser precio 2. Y vemos, la variación de Q es 10 sobre Q1 más Q2, 10 más 20, dividido 2 sobre 2, que es la variación de precio, sobre 4 más 2 dividido 2. Y resolvemos, mejor dicho, 10 sobre 10 más 20 es 30, dividido 2, 15, sobre 2, 4 más 2 es 6, dividido 2. Entonces 6 dividido 2 es 3. Y aplicamos extremos con extremo, medio con medio. 10 por 3 es 30 y 15 por 2 es 30. 30 dividido 30 es 1. Si el resultado es igual a 1, decimos que la elasticidad es unitaria. Por último, a este le vamos a llamar Q1 y a este le vamos a llamar Q2. Después a este le vamos a llamar precio 1 y a este precio 2. Y reemplazamos 10, que es variación de Q, sobre 20 más 30, Q1 más Q2, sobre 2 dividido 2 dividido P1 más P2 dividido 2. Es igual. Resolvemos 10 dividido 20 más 30 es 50, dividido 2, 25. Sobre 2 dividido 2 más 0 es 2, dividido 2 es 1. Extremo con extremo, medio con medio. 10 por 1, 10. Sobre 25 por 2 es 50. 10 dividido 50 es 0,2. Si el resultado es menor a 1, decimos que la elasticidad es inelástica. Y tenemos resuelto nuestros tres grupos justamente de elasticidades. Yo sé que el tema de ejercitario es un tanto más complicado. Por eso quiero dejar hasta acá justamente esta noche, porque a vuelta justamente de nuestro examen voy a continuar explicando para después terminar con elasticidad cruzada. Entonces vamos a desarrollar esta noche hasta aquí, hasta los casos de elasticidad precio de la oferta.
Bien, traten de conectarse a tiempo, gente, por favor. 7:30 más vamos. Bien. Entonces, Profe, una consulta. bien, ¿Para el examen va a entrar la unidad 1 y 2 o solo la unidad 1? Si me podrías reiterar, por ya favor. hablé todo, Ah, bueno. ya hablé todo al principio. ¿Sí? Ok, gracias.